Pues buenos días de nuevo a todas y a todos. Bienvenidos a esta segunda parte de esta primera jornada del curso de verano La protección de los valores comunes en la Unión Europea, que estamos celebrando en el monasterio de Yuste, en el marco de este Campus Yuste 2023. Hemos tenido dos ponencias que nos han introducido al tema de los valores europeos, yendo desde lo más general y de qué hablamos cuando hablamos de valores europeos en el proceso de construcción europea, a temas del propio funcionamiento de las instituciones europeas en lo que se refiere a la protección de dichos valores, y yendo luego a ejemplos muy concretos con un tema que realmente apasionante, que ha levantado muchas dudas sobre cómo gestionar los avances en el campo de la biología a la hora de tener en cuenta, bueno, lo que es el proceso de construcción europea y sobre todo la protección de esos valores que la Unión Europea nos garantiza a todos. Vamos a tener ahora una parte un poco más dinámica. Hemos querido crear este taller de trabajo que hemos llamado Valores y Juventud en la Unión Europea, más dedicado sobre todo al tema, uno de los valores principales, como es la igualdad. En este caso lo coordinará la profesora Ana Carretero García. Ella es profesora titular de Derecho Civil, investigadora del Centro de Estudios de Consumo de la Universidad de Castilla-La Mancha. Además, ha trabajado en diversas universidades y en la Dirección General de Estudios del Parlamento Europeo en Bruselas. Es además, como he dicho, profesora titular de Derecho Civil e investigadora del Centro de Estudios del Consumo, y en el ámbito de la gestión ha sido vicedecana de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, y además también vicerrectora de Estudiantes y Responsabilidad Social de la Universidad de Castilla-La Mancha desde el 2016 hasta el 2020. Para nosotros es un honor tenerla aquí, además que bueno, pues conseguimos que aceptara la invitación casi a las puertas de comenzar el curso, lo cual agradecemos enormemente más el que haya podido atender nuestra invitación y estar aquí con nosotros. Así que más, la audiencia está en tus manos y quedamos a tu disposición para lo que te podamos ayudar en este taller. Muchas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, bueno, pues quería expresar el agradecimiento a la Fundación, a la Universidad de Extremadura y a las personas que han hecho posible que yo hoy esté aquí, porque es siempre un placer venir a Extremadura. Yo estoy enamorada de esta tierra desde hace mucho tiempo y de la amabilidad de su gente, pero nunca había estado en el marco de los cursos de verano. Entonces, bueno, a todas las personas que habéis hecho posible, Lorena, Miguel, Marco, Juan Carlos, este curso, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. La verdad es que el elenco de ponentes, como ya se ha dicho esta mañana en la presentación, es magnífico, así que yo no sé muy bien si voy a saber hacer los deberes que se me han encomendado, pero la idea es compartir con las personas que estamos hoy aquí y que nos siguen también en línea al otro lado del Atlántico algunas experiencias y algunas reflexiones. Como bien se decía en la presentación, dentro de esos valores hay uno al que hay que dedicar especial atención, que es el valor de la igualdad, a la que la profesora Teresa Freixes ha hecho ya algunas alusiones interesantes en la primera ponencia inaugural. Yo soy feminista, sin saber lo que entonces significaba el término, desde la preadolescencia. Es decir, desde que yo le pregunté a mi madre que por qué yo me tenía que hacer la cama y mi hermano no. En ese momento yo estaba señalando algo que no era justo y bueno, en esa línea sigo desde entonces. Imagino que todas las personas que estamos hoy aquí, en este espacio, ¿no?, de reflexión y de debate, sabemos qué es el feminismo y que gracias a ese movimiento social, reivindicativo, pues tenemos derecho a la educación en ciertos lugares del mundo, tenemos derecho a voto, podemos trabajar las mujeres, etc. Entonces, esto es importante porque el feminismo no es lo contrario del machismo, y lo recuerdo, por si acaso, porque hay mucho interés en plantearlo actualmente de este modo. El feminismo no quiere la supremacía de la mujer por encima del hombre, ni relegar al hombre a ningún sitio. Si tuviese que haber un término, quizás, que fuese contrario al término machismo, sería embrismo, pero nunca sería feminismo.
el feminismo y la lucha por la igualdad y nos reconocemos como feministas tanto hombres como mujeres, es decir, quienes queremos avanzar en esa igualdad. Imagino que también todas las personas que estamos aquí sabemos también que no podemos dar, por cierto, el presupuesto erróneo de que existe una situación de igualdad entre mujeres y hombres porque así lo establezca el marco normativo, porque esa premisa o ese punto de partida no es cierto. Por eso es tan importante el compromiso de cada persona en la lucha contra la desigualdad con el fin de transformar la sociedad a ser posible a mejor, claro. Ese compromiso del que yo hablo tiene que llevarnos a un escenario de autorreflexión individual y también de debate colectivo sobre muchos temas. Tiene muchas derivadas, pero hoy me gustaría abordar uno en el que nuestro punto de partida es una pregunta, esto es real, que le hizo a su madre, que es una importante periodista de este país, y que ella contó en la radio. Y esa pregunta fue la siguiente. Le dice el niño a su madre, a la periodista: mamá, ¿por qué casi todas las cantantes que salen en la televisión enseñan el culo? Responderle no debió de ser tarea fácil, como tampoco es fácil responder a cuál es la razón por la que los adultos quizás no nos hacemos esa misma pregunta. Cuando yo escuché esto en la radio, al mismo tiempo vi en publicidad, en televisión, algunos anuncios que personalmente a mí me molestaron un poco. Entre ellos uno, que no sé si recordáis, que se anunciaba un queso para mantenerse en forma y tal, en el que aparece una voz en off de una madre hablando con su hija en la cocina, estaban trasteando en la cocina, pero lo único que enfoca la cámara todo el rato es los dos culos de ellas, de la madre y de la hija, con una voz en off, donde nunca sale el cuerpo de esas dos mujeres, donde nunca sale la cara, la cabeza, el rostro de esas dos mujeres, y la conversación es entre qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer, mientras estamos cuidándonos la línea, ¿no?, con ese queso. Y yo, este ejemplo y otros ejemplos, lo comenté con amigas y con compañeras, si los habían visto estos anuncios, qué les habían parecido y tal, y la gente sí, lo he visto, pero no me he dado cuenta, claro. Al hablar un poco, pero claro, es que solo sale esa parte nuestra, no salimos como seres humanos completos, ¿no? Entonces, la pregunta derivada de esta pequeñita introducción: ¿es cierto que tenemos tan asimilada y tan asumida la utilización del cuerpo de la mujer como un reclamo en espectáculos, en vídeos musicales, en televisión, en cine, videojuegos, moda, prensa, internet, publicidad, etcétera, etcétera? Desde luego, yo no voy a cuestionar el derecho que cada persona tiene a vestirse como quiera o a reproducir o a publicar o a comerciar con su imagen como considere oportuno. Pero lo que sí me gustaría hacer es analizar un poco el uso de imágenes con contenido sexual como herramienta de persuasión para que el público compre un determinado producto o consuma un determinado tipo de ocio, porque esta es una estrategia que no para de aumentar. Y la pregunta es: ¿lo percibimos o no lo percibimos? ¿Nos molesta? ¿Nos es indiferente? Quizás no nos moleste, pero resulta realmente preocupante la forma en la que se explota el estereotipo de la mujer como objeto sexual. Así que vamos a intentar analizar el tipo de representación que en muchas ocasiones se hace tanto de la mujer como de su sexualidad. Continuamente se transmiten roles que reproducen la desigualdad y la cosificación de la mujer, y se muestra de forma reiterada una imagen de la mujer pasiva, dependiente, despectiva, frívola, que adquiere la felicidad a través del consumo de cosas que son superfluas y cuya misión asignada en la vida pasa en buena medida por complacer al hombre en distintos planos. A ello contribuye no solo la publicidad, sino también un importante segmento de la industria musical, y que no viene solo del reggaetón, aunque también viene del reggaetón. Quiero decir, el pop, el rock, la copla, la ópera,
todos tienen también, todos esos otros tipos de música tienen también contenidos en esta dirección. Tomo algunos ejemplos. Hay una canción de Ramón Orlando que muestra a la mujer como propiedad masculina a través de la siguiente letra: te compro tu novia porque me has dicho cómo es y me gustó la información. Te la compro porque no creo que me saliera cara. Tú me has dicho que es linda y apasionada, es buena y adinerada, no cela por nada, sabe hacerlo todo en la casa, no sale a la esquina, no habla con la vecina, no gasta y economiza y todo lo resuelve tranquila. Véndela, véndela o dile a su madre que me fabrique otra igualita. Las cosas se fabrican, los seres humanos no. Analicemos también un fragmento traducido de una canción, en este caso del ámbito anglosajón, que sonó por todas partes, de Robin Thicke, y la canción dice lo siguiente: él estuvo cerca, intentó domesticarte, pero tú eres un animal, está en tu naturaleza. Yo tenía antes una zorra, pero no era tan mala como tú. Tú eres la zorra más caliente de todo este sitio y te daré algo lo suficientemente grande como para romper tu culo en dos. Y añade repetidas veces: sé que lo quieres, sé que lo quieres. Esta es una expresión que, según los testimonios de las víctimas de violación, utilizaban sus agresores mientras abusaban de ellas. Si nos damos cuenta, el autor de esta canción trata a las mujeres como animales, puesto que habla de domesticarlas. Sin embargo, y curiosamente, estuvo nominado a algunos premios por un vídeo musical que realizó, en el que él se pasea con otros amigos entre chicas semidesnudas que se van arrastrando a cuatro patas mientras juegan con salchichas. Cuando en alguna entrevista a este tipo se le ha preguntado si creía que esa canción denigraba a las mujeres, este ha respondido que sí y que además ello le resultaba placentero. En otra canción, que se titula El látigo, se utiliza esta letra: si ella se porta mal, dale con el látigo. Si se porta mal, dale con el látigo. Si no se me porta mal, yo le doy también con el látigo. Si la trato bien, ella me dice: estúpido, sabes que me gusta que me des con el látigo. Entonces, a través de este tipo de letras y las imágenes que las acompañan, se lanzan a la sociedad, principalmente jóvenes, una serie de pautas de conducta en las relaciones entre hombres y mujeres que legitiman de alguna manera un trato agresivo y ofensivo. De hecho, entre los vocablos utilizados para nombrar a la mujer se encuentran con bastante reiteración: fulana, mentirosa, víbora, zorra, fiera, loca, cachorra, perra, etcétera, etcétera. Sin olvidar que muchas veces se transmite también el mensaje de que es la mujer la que provoca, la que pide, la que quiere, la que disfruta con la violencia o la que se merece la violencia. Hay una serie de cantantes, de empresas productoras, de equipos técnicos, etcétera, que contribuyen a perpetuar ese estereotipo de la mujer como objeto sexual y a que ese estereotipo de alguna forma sea interiorizado tanto por hombres como por mujeres. Hay un responsable de una importantísima casa discográfica británica que declaró al periódico The Telegraph que las mujeres que se quejan de sexismo en la música es porque carecen de talento. Por otro lado, hay una imposición permanente de determinados patrones físicos y de belleza que pueden generar frustración e inseguridad, menoscabando la autoestima de las personas que no se encuentran dentro de ese perfil establecido. Entonces, la mujer está sometida continuamente al mensaje de que si no es bella, con arreglo a unos cánones marcados, que por cierto no son iguales en todas las culturas, no vale nada, y que si no es capaz de seducir y provocar el deseo en los hombres de forma continua, no tiene lugar en esta sociedad. Y ello ha llegado a pervertir el propio concepto de salud a través de la promoción de productos que potencian la obsesión por la delgadez, y de ahí derivan también toda una serie de trastornos alimenticios que ya conocemos. Desde este punto de vista, la belleza y la apariencia física se plantean como un objetivo prioritario. Y ahí me gustaría poner otro ejemplo que ha sucedido no hace mucho tiempo con una importante cantante de ópera irlandesa. A esta cantante todo el mundo le ensalza su valía artística. Hizo una ópera magnífica y la interpretó maravillosamente bien, un papel dificilísimo. La prensa británica en general
admira esa interpretación, pero al mismo tiempo, en el mismo artículo donde se ensalza su valía artística, hay toda una serie de insultos y comentarios ofensivos relacionados con su cuerpo. The Times la describe como fea y nada atractiva. The Independent la califica de regordeta. The Guardian de rechoncha. Y, según el crítico del Financial Times, la mezzosoprano interpretó el papel con una voz gloriosa, pero es un envoltorio regordete de grasa de cachorro. Esto está por escrito. Los medios de comunicación y la publicidad tienen una importante responsabilidad en la configuración de una imagen estereotipada de la mujer, de una imagen que no es coherente con la sociedad que pretendemos construir y de una imagen que atribuye roles que mantienen al hombre como un ser creador, imaginativo, con poder de decisión, y a la mujer como objeto sexual o como sujeto de consumo fundamentalmente. Y en este sentido es ilustrativo el anuncio de un plan de pensiones de un banco muy importante en España, en el que se nos muestra una fotografía en la campaña publicitaria dividida en dos partes. En la parte izquierda aparece la cabeza de un hombre y debajo el siguiente texto: si la cabeza te pide rentabilidad, aquí te damos más. Y en la parte de la derecha aparecen solo las piernas de una mujer con unas sandalias de tacón y encima el siguiente texto: si el cuerpo te pide regalos, aquí te damos más. Ante este panorama, yo quería saber, o me pregunté en un determinado momento, si contábamos con un marco jurídico que regulara de alguna manera estas cuestiones. La respuesta es que en teoría sí tenemos ese marco jurídico. Tenemos la Ley General de Publicidad del año 1988 que define como publicidad ilícita la que atente contra la dignidad de la persona o vulnere valores y derechos reconocidos en la Constitución, y califica de ilícitos anuncios que representen a las mujeres de forma vejatoria o discriminatoria, o bien utilizando partes de su cuerpo como mero objeto desvinculado del producto que se pretende promocionar. O también sería ilícita la publicidad asociada a comportamientos estereotipados que vulneren los fundamentos de nuestro ordenamiento jurídico. Además, la Ley General de Publicidad reenvía a una serie de acciones también a la Ley de Competencia Desleal, en las que ahora no voy a entrar. Sí que es verdad que se establece que frente a la publicidad ilícita, cuando se detecta, están legitimados para actuar contra ella y llevar a cabo las acciones previstas en esa Ley de Competencia Desleal, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, el Instituto de la Mujer o el equivalente en el ámbito autonómico, las asociaciones legalmente constituidas que tengan como objetivo único la defensa de los intereses de la mujer y que no incluyan como asociados a personas jurídicas con ánimo de lucro y, por supuesto, siempre también el Ministerio Fiscal. Pero la Ley General de Publicidad o la Ley de Competencia Desleal no son las únicas normas que nuestro ordenamiento jurídico tiene para poder luchar contra esta situación. Tenemos, por supuesto, la Ley Orgánica de 2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que contiene también algunas disposiciones al respecto. Todos los medios de comunicación deberían respetar la igualdad entre hombres y mujeres, evitar cualquier forma de discriminación y, se habla también de la publicidad ilícita conforme a lo previsto en esa Legislación General de Publicidad y también de Comunicación Institucional. Y ahora tenemos una nueva ley que sustituye a la de 2010, General de Comunicación Audiovisual. La comunicación audiovisual, dice esta ley del año muy reciente, del año pasado, no incitará a la violencia, ni al odio, ni a la discriminación contra un grupo o miembros de un grupo por razón de edad, sexo, discapacidad, orientación sexual, identidad de género, color, origen étnico, características sexuales, lengua, religión, creencias, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, nacionalidad, patrimonio o nacimiento. Entonces, no se puede contener provocaciones a la comisión de ningún delito. En lo que ahora nos interesa,
tampoco vinculada a la pornografía infantil, discriminación o violencia contra un grupo o contra una persona determinada por motivos racistas, por razones de sexo, de género, etcétera, y quedan a salvo, por supuesto, siempre las acciones previstas en el Código Penal. Esta ley prohíbe la comunicación comercial audiovisual que utilice la imagen de las mujeres con carácter vejatorio o con carácter discriminatorio y tipifica una serie de infracciones. Dentro de las leves, graves y muy graves. Dentro de las muy graves, entre otras, está la emisión de contenidos audiovisuales que de forma manifiesta favorezcan situaciones de desigualdad o que inciten a la violencia sexual o de género. Contamos también con la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, también del año 2022, que respecto a la prevención y sensibilización en el ámbito publicitario señala lo siguiente, y con esto terminaría, digamos, un poco con la parte normativa. Se considerará ilícita la publicidad que utilice estereotipos de género que fomenten o normalicen las violencias sexuales contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como las que supongan promoción de la prostitución en los términos de la Ley General de Publicidad. Esta Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual confía también en los acuerdos de autorregulación con las asociaciones del ámbito publicitario con el fin de garantizar que la prevención de las violencias sexuales se integre como uno de los objetivos de los códigos de conducta publicitaria. Y luego las administraciones educativas y las universidades deben fomentar la inclusión en los planes de estudios de contenidos que tengan que ver con la prevención, la sensibilización y la formación en materia de violencias sexuales. Se establecen este tipo de infracciones y se prevén también sanciones económicas en distintas cuantías en las que ahora tampoco vamos a entrar, pero sí que serían sancionables económicamente. Es verdad que estas dos normas son muy recientes y vamos a ver qué recorrido pueden llegar a tener, pero con la anterior normativa de comunicación audiovisual, que es del año 2010, lo cierto es que ha habido muy pocas resoluciones judiciales en materia de publicidad ilícita por sexista. Sí que hubo una sentencia interesante contra una empresa juguetera por una campaña publicitaria que se hizo en Navidad, porque había un bloque publicitario claramente dirigido a niñas y aquí lo que se ofertaba era muñecas y utensilios para la casa y la cocina, y otro bloque de juguetes estaba dirigido para los niños. Bueno, y aquí estaba pues juguetes con carácter mucho más amplio, con el mundo exterior, con diferentes profesiones. Entonces se consideró que la campaña era sexista porque establecía diferencias entre niños y niñas basadas exclusivamente en el sexo. Entonces, a pesar de que existe ese marco normativo, continuamente se emiten anuncios plagados de imágenes dirigidas a activar esas respuestas sexuales de compra. Da igual que sea ropa, coches, cosméticos, comida, bebida, tecnología e incluso hasta productos de limpieza. En ese tipo de publicidad muchas veces se utilizan imágenes degradantes, otras veces imágenes que cosifican, otras veces imágenes que incitan a la violencia, que reproducen tópicos, que reproducen estereotipos, que reproducen roles culturales y sociales que continúan perpetuando la desigualdad entre sexos y en los que, por cierto, aquí las características del producto o del ocio que se intenta publicitar carecen de la más mínima importancia. Vemos algunos ejemplos, aunque son innumerables. Hay una compañía muy importante, una multinacional, de electrodomésticos, que lanzó una campaña para vender televisores antes de la celebración del Mundial de Fútbol. Y ahí aparecían dos chicas con pechos voluminosos, con camisetas de tirantes muy ajustadas, y el mensaje de la publicidad era el siguiente: verás las mejores delanteras del mundo, pero por ningún lado aparecía ningún futbolista. En un anuncio de prensa de un vehículo de alta gama,
se utiliza la imagen de una mujer como reclamo, de nuevo, sin ninguna relación con el producto que se va a vender, a través del que se atenta contra su dignidad con un texto que perpetúa ese estereotipo de que lo único importante para la valoración de las mujeres es su físico. Sale la foto de ella, sale la foto del coche y el lema del anuncio es ¿desde cuándo a alguien le importa si eres bella por dentro? Dentro de esta misma cadena de electrodomésticos, otra cuña publicitaria, en este caso en radio, hay un diálogo entre una mujer y su cónyuge en el que ella le muestra la satisfacción y el agradecimiento a su marido porque le había regalado una lavadora. Y incluso los productos para lavar, ¿no? Un lavavajillas, una voz de fondo nos comunica en el anuncio que tal producto de limpieza, ¿no? Para lavavajillas es el único recomendado por los fabricantes y por la sonrisa de 9 de cada 10 mujeres y que ha sido elegido el mejor producto del año por las consumidoras. Este tipo de anuncios, que también hay muchísimos, con lo que vemos que hacen es vincular las tareas domésticas exclusivamente con las mujeres y transmiten la idea de que las tareas domésticas, las mujeres somos las obligadas naturales a tener que realizarlas. Que conste que yo no nací sabiendo planchar, ni fregar, ni poner la lavadora, ni nada. He aprendido como a caminar, a hablar y a todo lo demás. Entonces, muchas campañas representan a las mujeres como únicas responsables del cuidado del hogar y eso fomenta el detrimento o la diferencia de roles en detrimento de una corresponsabilidad que al parecer nunca llega o que llega poco y un poquito tarde. Luego también se hacen anuncios en los que se hace hincapié en comportamientos estereotipados ya desde la niñez a través de una clasificación sexista de los juguetes. Y prestamos atención porque la cosa es increíble. Hay una colección de cuentos para niñas de 0 a 5 años que se titula La princesa perfecta. Entonces ahí se inculcan pautas de comportamiento para la infancia, pero atribuidas exclusivamente a las niñas. Y ahí se ponen en referencia el arquetipo de princesa perfecta que sonríe, obedece y da las gracias. Y desde otra importante multinacional se ofrece una gama de videojuegos para niñas titulada, tiene 4 juegos, ¿no? Imagina ser mamá, imagina ser diseñadora de moda, imagina ser cocinera e imagina la boda perfecta. Entonces se está promoviendo así un modelo educativo para las niñas basado en estereotipos sexistas. Por otro lado, contamos también con un determinado tipo de revistas que contribuye a plantear un canon de belleza preestablecido como requisito necesario para triunfar profesional, personal y socialmente. Entonces, ¿estas revistas qué hacen? Yo me compré una en mi vida y ya no me he vuelto a comprar ninguna más. No sé, estaba haciendo yo la carrera. No sé exactamente por qué me llamó en un kiosco la atención la revista, la portada, pero me la compré. Y claro, cuando yo vi esa revista, lo que te hacen es pensar que el cuerpo de la mujer está completamente lleno de imperfecciones que hay que corregir y entonces te dan todo el rato consejos para ser más guapa, más delgada, más seductora, más sexy. Entonces parece que las mujeres seríamos como un ser no pensante que necesita que los demás le digan lo que debemos pensar, lo que debemos hacer, lo que debemos comer, cómo debemos vestirnos y resulta lamentable la frase publicitaria utilizada en innumerables ocasiones de que el mundo de una mujer cabe en un bolso, ¿no? Voy. Tenía alguna sentencia más interesante y bueno, también quería incidir en la no respuesta que da la autorregulación del sector de la publicidad a estas cuestiones que estamos planteando. Entonces, bueno, me salto algunas sentencias importantes que ha habido en nuestro país, que no son muchas, y esa falta de eficacia de los mecanismos de autorregulación. Y termino, para que después nos quede un poquito de tiempo para hacer el taller en el que vosotros podáis participar,
Porque, claro, desde que nacemos niños y niñas recibimos mensajes diferentes respecto a cuáles deben ser nuestras normas de comportamiento, de cuáles son los gustos que se consideran propios de cada sexo, de cuáles tienen que ser nuestras prioridades en la vida, nuestras habilidades, etc. Y el proceso a través del cual aprendemos lo que se considera femenino y masculino se denomina socialización diferenciada. Y los distintos agentes socializadores, familia, centros docentes, medios de comunicación, influyen de manera decisiva en la formación de la personalidad. Dentro de ese proceso de socialización diferenciada juega un papel fundamental el sexismo, entendido como cualquier acto, gesto, imagen, expresión o comportamiento basado en la idea de que un grupo de personas es inferior por razón de su sexo. Entonces, dentro de este panorama en el que se intenta vender productos sirviéndose del cuerpo de la mujer como reclamo sexual, nos lleva a la presentación de la mujer muchas veces como mercancía. Y lo mismo cabe decir de algunas series y programas de televisión, películas, vídeos musicales, vallas publicitarias, etc. Me gustaría que nos centrásemos por un momento, porque luego va relacionado con el taller, en lo que significa la cosificación. La cosificación es el acto de representar o de tratar a una persona como a un objeto. Y la cosificación sexual consiste en representar o tratar a las personas como objetos sexuales, ignorando sus cualidades personales, sus habilidades intelectuales y reduciéndolas a meros instrumentos a disposición de otros sujetos. Una cosa puede ser objeto de propiedad y, por tanto, puede ser usada como se desee. Si cosificamos a las personas, se les niega identidad y se les niega autonomía. Se instrumentaliza a la persona porque se considera como una herramienta para conseguir unos propósitos. Un objeto puede comprarse, venderse, violarse. Un objeto es algo inerte, que no tiene voluntad y además es fungible, es decir, intercambiable con otros objetos. Y otro elemento importantísimo derivado de esa cosificación es la negación de la subjetividad. Entonces se trata al objeto como si no hubiera necesidad de preocuparse de sus experiencias, de sus necesidades, de sus sentimientos, etc. No hace falta preocuparse por lo que piensa, sienta, quiera o no quiera, desee o no desee un objeto. Y ahí se enlaza, en esa mercantilización del cuerpo de la mujer, en esa cosificación, con la pornografía y con la prostitución. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que los avances en materia de igualdad no son irreversibles y que a veces puede haber una percepción social de que hay avances legislativos y que se ha avanzado mucho, pero lo cierto es que a nivel estructural la realidad es otra. Entonces, ahora, teniendo en cuenta esta panorámica que yo he hecho muy rápidamente, si os parece bien, vamos a pensar en unas hojas que os vamos a dar. Me gustaría que pensarais de forma anónima, ¿no? Luego los entregamos de forma anónima, ejemplos de cosificación que vosotros podéis detectar en las series que veis, en las pelis que veis, en la música que escucháis, en la publicidad, en Internet. Ejemplos de cosificación que vosotros y vosotras identifiquéis. O también si os habéis sentido cosificados o cosificadas en algún determinado momento. O las personas que están en el chat pueden hacerlo porque nosotros no estamos viendo aquí quién es la persona que escribe. Eso está filtrado, con lo cual el anonimato está garantizado. Si alguien lo quiere decir, soy tal, no hay tampoco ningún problema, pero quizás sea más fácil que hagamos ese pequeñito ejercicio de reflexión. A ver si identificamos ejemplos de cosificación en nuestros entornos, en el ocio, en lo que compramos, en lo que no compramos, en lo que vemos, en lo que no vemos, o si vosotros como seres humanos os habéis sentido cosificados o cosificadas en algún momento. Efectivamente, os han entregado unas hojas, no tenéis por qué poner nombre ni nada, entonces cada uno que vaya indicando los ejemplos que ha indicado la profesora, y entonces luego iremos recogiendo las hojas y entiendo que te las acercaremos para mostrarlas y discutirlas. Y asimismo, aquellos que nos estáis siguiendo desde redes sociales,
podéis, aunque cuando escribís nosotros sabemos quiénes sois, la compañera Guadalupe que nos está haciendo llegar las preguntas por parte del público, le pido que simplemente me haga llegar los comentarios, no necesitamos saber quiénes los hacen, aquellos que quieran mostrar algún ejemplo, y los haremos llegar también nosotros a la audiencia. Así que bueno, no sé, damos un par de minutos para que la gente pueda mostrar sus ejemplos y mientras tanto, aquellos que vayáis terminando, nos podéis ir facilitando las hojas y las vamos subiendo al estrado. Mientras tanto, si queréis también para rellenar el silencio, si hay alguien que quiere comentar o decir algo, creo que es también una buena oportunidad. Sí. Buenas, yo soy Francisco, historiador por la Autónoma, y quería compartir una reflexión porque sin descartar todas las denuncias que has hecho, que me parece que me parece que hay un consenso en las desigualdades estructurales que hay entre hombres y mujeres, sin renunciar a todo eso. Yo quería compartir la reflexión de que creo que uno de los problemas del feminismo ante la opinión pública es que ha desatendido las consecuencias del machismo en los propios hombres. Es decir, los hombres tienen mayor tasa de criminalidad, de drogadicción, de depresión, menor esperanza de vida, y esto yo creo que ha hecho que los hombres se desentiendan de esta causa porque conciben como que está patrimonializada, no es mi caso, pero es por razonar a lo mejor el planteamiento de las posturas que reniegan del feminismo, porque entienden que está patrimonializada por las mujeres y que no es una causa común, que no les pertenece. Entonces, yo creo que se debe incidir más en cómo es un sendero que debemos transitar juntos y que nos afecta a partes iguales. Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero yo, de hecho, en la Universidad de Castilla-La Mancha, nosotros hemos dado, cuando hemos hecho jornadas o temas de igualdad, hemos invitado también a hombres a participar. Hay hombres que se reconocen como feministas, porque la destrucción de roles y estereotipos en realidad nos beneficia a todas las partes, porque los hombres también se encuentran encorsetados en unos roles y en unos estereotipos que a lo mejor no es los que ellos quieren desarrollar o llevar a cabo. Entonces, la lucha por los derechos humanos es una lucha conjunta, no es la lucha de las mujeres, es la lucha de la sociedad. Por lo general, y por hacer un poco de autocrítica, yo creo que, por ejemplo, tu discurso evidencia eso, que siempre se incide en las repercusiones negativas de las mujeres, pero el marginar del debate cómo afecta el machismo a los hombres hace que se simplifique y que... Yo en ese sentido he escrito y he abierto foros también para escuchar en todo este proceso lo que ellos tienen que decir, pero es que garantizar la igualdad de oportunidades no solo me parece importantísimo a nivel individual, sino como sociedad, porque ¿por qué no puede ser un hombre? Ahora nos parece tan normal, pero un hombre no podía ser enfermero. Entonces, si tú tienes las cualidades para desarrollarte en ese campo, ¿por qué no? Pero si una chica tiene las cualidades, como es por ejemplo mi hermana, que tiene toda su estructura mental definida para la ingeniería, porque mi hermana tiene que ser enfermera, si eso no va con ella, y mi hermana no puede ser ingeniera. Entonces, en realidad, quien sale perdiendo de alguna forma es la mujer en el sentido que yo te voy a explicar ahora, que es lo que se llama la adaptación formal del rol. Es decir, a nosotras se nos ha permitido trabajar siempre que no desatendamos, ¿no?, la misión que se supone que se nos ha dado naturalmente. Entonces, yo puedo trabajar fuera siempre que no desatienda mi trabajo dentro del hogar, en los cuidados domésticos, los niños y el cónyuge y o la pareja y todos los familiares dependientes. Y entonces el hombre no se siente en la obligación de cuidar también de los niños y cuidar también del hogar, y repartimos la carga de trabajo. En ese sentido, sí que contáis con unos privilegios que vosotros también tenéis que estar dispuestos a renunciar para ganar en esas otras partes. ¿Me entiendes lo que te quiero trasladar? Pero yo tengo clarísimo que también defiendo al hombre cuando el hombre se ve relegado. No tengo ningún problema en ese sentido, porque mi lucha es la de la igualdad de oportunidades. Y eso nos afecta a todos los seres humanos,
seamos lo que seamos, con las orientaciones sexuales que tengamos, etcétera, etcétera. Pero hay un interés, y es un interés muy específico, en denostar el término feminismo y la lucha feminista. Pero eso va por otros derroteros distintos de lo que el concepto significa y del camino que queda todavía por recorrer. Porque en la Unión Europea la brecha salarial de las mujeres es de un 15%, en la Unión Europea, en España es más, en la Unión Europea es de un 15%, la brecha pensional es de más del 30%. Entonces, estamos hablando de cuestiones objetivas y medibles, de desigualdad todavía, importantes, porque si yo tengo una brecha salarial, luego no voy a tener recursos cuando llego a la parte de la vejez, y hay muchas más mujeres pobres de edad avanzada que hombres, porque no han cotizado a la seguridad social. Entonces, hay muchas aristas y hay mucha complejidad, pero yo tengo clarísimo desde pequeña, que la lucha es conjunta, ¿no? Y de hecho hay muchos hombres en mi entorno que no tienen ningún problema en reconocerse como feministas desde hace muchísimos años. Desde hace muchísimos años. Muchas gracias. No, ese es un problema. No va aquí nada contra los hombres. Nada. Muchas gracias, Ana. Vamos recogiendo, por favor, las hojitas y, mientras tanto, tenemos otro comentario aquí por parte de otro de los alumnos. ¿Te presentas, por favor? Buenos días, me llamo Ignacio y soy doctorando en Derecho. Quería hablarles sobre el tema de la censura, que estamos ahora viviendo en un debate bastante intenso. Entonces, bueno, adelantar que estoy totalmente en contra de lo que está pasando ahora mismo, pero es verdad que, por ejemplo, Podemos y Bildu censuró a Zetangana en Bilbao por tema de machismo, pero a la vez se está protegiendo a raperos que, bueno, están perseguidos por la justicia y se han hecho discursos. Entonces, a nivel ciudadano, me cuesta un poco discernir hasta dónde debe llegar la censura en materia del arte, porque mismamente se ha censurado Muerte a un ruiseñor, Lo que el viento se llevó, etc. Y en un término intermedio le quería preguntar sobre si se debería regular la música, al igual que se hace con las películas o el contenido audiovisual, que se está indicando, oye, pues para mayores de 16, mayores de 18, porque está claro que niños de 8 años están escuchando el reggaetón. Y simplemente acabar con una reflexión que sí que considero que el estudio de la cosificación de la mujer se está haciendo desde un punto de vista mucho más maduro, sin tener en cuenta la diferencia intergeneracional. Me refiero, estamos viendo cómo niños de 13 años ya están llegando a sus edades sexuales y que todo el contenido que están consumiendo tiene esa parte sexual. Entonces, bajo mi punto de vista, ya no es solo a la mujer, sino que es a la población genérica. Estamos hipersexualizados, entonces creo que nos está atacando el problema desde el punto que toca, porque ya no es solo tema de mujer, habría que ir a un punto más sociológico desde abajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Si te parece, si quieres dar respuesta en un minuto y pasamos a las estas. La cosificación mayoritariamente es hacia la mujer, lo cual no significa que vosotros no vayáis a entrar en la misma rueda de cosificación. ¿Por qué? Porque sois la otra mitad del mercado, y desde el punto de vista económico, si ahora hacemos que también vosotros tengáis vuestras revistas para que os digan todo el rato que sois imperfectos y haya que ir a la cosmética, a la depilación, al gimnasio, a la ropa, a no sé qué, no es que nosotras avanzamos, es que vosotros vais a venir al mismo. Pero eso es un tema de modelo económico donde estoy perdiendo a la mitad del mercado. Entonces, claro que vosotros también podéis estar cosificados, pero la mayor parte de los vídeos que se descargan en pornografía, etcétera, etcétera, la que tiene la posición subordinada o la que tiene las vejaciones, etcétera, es la mujer, no es el hombre, mayoritariamente. En ese sentido, me gustaría, si tenéis tiempo, que veáis unos documentales que ha hecho Mabel Lozano, que están en Radio Televisión Española. Es una docuserie que tiene 3 episodios, que se titula Pornoexplotación. Y ahí vais a ver lo que hay detrás del porno, lo que es la trata de personas y lo que implica acudir también a la prostitución. Porque la mayor parte de las mujeres prostituidas están en situación de trata. Muchas gracias. Tenemos un par de comentarios por aquí por parte de la profesora Lorena Chano y por parte de la profesora Teresa Freises, y mientras tanto la profesora puede a lo mejor ir echando un vistazo a los diferentes comentarios que han ido llegando, por favor. Gracias. Sí, claro. Bueno, mientras la profesora Ana Carcero... Vamos a intentar ser breves y directos porque si no, no nos da tiempo tampoco a interactuar demasiado. Sí, nada, yo simplemente, al hilo de todo lo que estaba aquí comentando, pues reflexionar un poco en el hecho de que evidentemente hay estereotipos de género, hay una desigualdad estructural perpetuada a lo largo de los años y de los siglos,
Y en este sentido, lo que también es interesante de ver es que qué puede hacer la Unión Europea, ¿no? Para integrar ese valor igualdad y para, digamos, romper esas estructuras de desigualdad que existen, ¿no? Es decir, la cuestión es, debemos educar, debemos hacer pedagogía entre la gente joven para que no perpetuemos esa desigualdad, sino todo lo contrario, que podamos lograr, digamos, una mayor igualdad, porque al fin y al cabo la igualdad no deja de ser, pues, un valor de la Unión Europea y además un valor que está inmerso de manera transversal en todos los tratados, en toda la normativa. Entonces, al hilo del uso publicitario, pues también puede ser interesante ver cómo está regulando eso la Unión Europea y qué parte han implementado los países, no solamente por el reglamento de protección de datos, sino también a través de diversas directivas, para de alguna manera romper ese estereotipo de desigualdad y sobre todo para hacer pedagogía también en la gente joven, que al fin y al cabo somos las nuevas generaciones quienes debemos cambiar eso, ¿no? Romper esa desigualdad. Muchas gracias, profesora Freixes. Y pasamos a los... Sí, hay algunos consumidores. comentarios... Deje primero la profesora Freixes. Sí. Damos el micro, por favor, a la audiencia. Pequeño comentario, y es que en el marco europeo, tanto Unión Europea como Consejo de Europa, todo lo que es censura es absolutamente rechazable, todo lo que es censura, salvo, porque la libertad de expresión también puede tener sus límites, aquello que puede derivar el lenguaje de odio o delito de odio, ya sea por razón de sexo, por razón de orientación sexual, por razón de raza, por cualquier tipo de razón. Entonces ahí es donde está puesto el límite. Todo lo demás, la verdad es que cualquier tipo de censura al final lo que intenta es crear estupidez, porque es que hay algún tipo de censura que últimamente está cundiendo por ahí que realmente dices, por Dios, ¿qué habrá en la mente de estos censores y censoras? Muchas gracias, profesora Freixes. Pasamos a la parte, digamos, más interactiva, a ver qué han dicho los alumnos. Hay algunas cosas interesantes. Es que todas las letras no las puedo entender bien, ¿eh? Disculpadme en ese sentido. Mira, pero en determinados tipos de deportes, como las carreras de coches o de motos, los premios los dan mujeres con ropa que resalta la parte física, ¿no? Películas en las que se muestra a la mujer como alguien que necesita ser salvada y en la que su mayor aspiración es casarse con un hombre con dinero y apuesto. Que en sitios de ocio, como discotecas, se favorezca la entrada a chicas, aun cuando son menores, por su aspecto. Y es una cosa que sucede bastante habitualmente. Trastornos de la conducta alimentaria por la cosificación de la mujer en redes sociales. Bueno, sabéis todo lo que está funcionando con los filtros, ¿no? Hacemos los filtros de la cara, de los cuerpos, de la delgadez. Y bueno, hay un sentido de que la belleza, de que la felicidad está ligado únicamente a la belleza. Se habla también del tono despectivo en el que se utiliza para la mujer cuando es cuidadora, como chacha, ¿no? Con tono despectivo, según lo que... O también en la presión que tiene la mujer para ser madre, ¿no? Dice, ¿qué pasa con aquellas mujeres que no quieren tener hijos? Que están en su perfecto derecho, que tengamos la capacidad para tener hijos no significa que obligatoriamente tengamos que tener hijos. Y luego el planteamiento de la mujer como cara amable. Es decir, que era un poco lo que hablábamos antes de tienes que ser dulce, complaciente, tal, porque aquella mujer que dice lo que piensa es diana de ataques y es cuestionada. Y esto es totalmente cierto, incluso en el ámbito profesional. Mira que otra vez la reducción del precio de la entrada cuando vas a discotecas y según lo que vas enseñando, ¿no? Entre comillas, incluso te pueden dejar pasar sin pagar, no con entrada reducida, sino sin pagar. Que los productos de higiene, por el hecho de ser catalogados o clasificados como productos para mujeres, cuestan más caros, ¿no? ¿Os acordáis de lo de la tasa que se denomina la tasa rosa? Y en las reuniones familiares son las hermanas, las tías, las abuelas las que se encargan de servir la mesa, de hacer la comida, de recoger, de cocinar, de haber comprado previamente, y solo ellas hacen toda esa parte de trabajo sin que ellos ayuden. En una consola que no
el caso Walmart, no sé si lo estoy leyendo bien. Bueno, una consola que se publicita donde la mujer lo que tiene es el rol pasional y emocional, mientras que el hombre la ignora por completo para jugar con la videoconsola. Y el lema es el siguiente: atiende a lo que de verdad importa. Me quedo con este ejemplo que yo no lo conocía y que es buenísimo. O sea, atiende a lo que de verdad importa, que es el videojuego, ¿no? Y no a tu pareja. Bueno, sí. Hay toda una serie de anuncios que tienen que ver con la limpieza, lejía, etcétera. Los productos siempre se asocian a la mujer. Y pone de manifiesto también esta persona los filtros de Instagram. El tema de los vientres de alquiler, interesantísimo también, porque solo se ve a la mujer como si fuese la probeta donde realiza la fecundación, porque encima se le prohíbe a la madre tener cualquier tipo de contacto después del parto. Las canciones de reggaetón, muchas de ellas sitúan a la mujer como si fueran un objeto y como si se puede hacer con ellas lo que se quiera. Los videoclips de las canciones utilizan a las mujeres siempre mostrándolas en ropa interior, siempre de manera provocativa. También consideran que se cosifica a la mujer por la forma en que tiene que ir vestida y tal a la hora de encontrar trabajo. Y hay una cosificación, esto también es muy importante, cuando se pasan las fotos de grupo a grupos de mujeres desnudas. Me imagino que todo el mundo ha visto fotos que tienen que ver con sexting, con grooming, cosas que se hacen virales, etcétera, ¿no? Cuando no se respeta tampoco el derecho a la intimidad. Cuando te dicen barbaridades en la calle por cómo vas vestida. Esto es importante, tenéis que entender, es que es muy importante, porque yo no sé si los chicos, los que estáis aquí en concreto, sentís miedo cuando vais por la calle, cuando volvéis a casa. Seguramente no. Pero nosotras sí. Nosotras sí sentimos miedo cuando volvemos a casa tarde y vamos solas. Porque si tú vas por el día y alguien te dice una monería y tú no sientes que estás en un contexto de peligro, pues te agradará, no te agradará, te disgustará que un desconocido te diga algo porque no tiene por qué decírtelo, bueno. Pero cuando tú vas sola para tu casa y va un grupito de 3 o 4 y te empiezan a decir dónde te vas ya a dormir y por qué vas solita y no quieres compañía y este tipo de cosas, tú no sabes si ahí va a venir una agresión. Si tú bajando de los campus, por ejemplo, ¿no? Cuando salimos tarde de clase de noche, te para un coche con 4 tipos que te empiezan a decir sube, 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 o no sé si habéis oído hablar de amigas, cuando la gente saca la llave antes de llegar al portal para llevar la llave preparada para no entretenerse en el portal sacando la llave por si acaso. O sea, no puede ser que la mitad de la población viva este tipo de situaciones, tenga esa angustia. Lo mismo me da si estoy en la calle a las 6 de la mañana porque vuelvo de las fiestas patronales de mi pueblo, que si estoy a las 6 de la mañana en la calle porque me voy a coger un tren porque me voy a trabajar. Ni por cómo voy vestida, ni por cómo dejo de ir vestida, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes de todo ese tipo de cosas. Otra compañera dice también cuando piropean a una mujer como si fuera ganado. Cuando se creen que nos vestimos y nos arreglamos para agradar a otras personas y, bueno, lo único que nos gusta es vestirnos como a nosotras nos gusta. Hay continuas faltas de respeto en los lugares de ocio y, bueno, es lo que yo estaba hablando ahora, que ha venido al otro caso, intimidar a una mujer que va sola por la calle de noche, o que te digan cosas personales desconocidas. Hay mucha cosificación, me dice aquí otra persona, en los anuncios de gimnasio. Hay mucha cosificación en TikTok. Faltan mujeres en la alta cocina. Curiosamente, ¿no? Son las mujeres las que cocinan, pero luego todos los programas que tienen que ver con los grandes cocineros son hombres. Y lo mismo pasaba con la costura, ¿no? Son las mujeres las que cosían, pero luego los grandes, ¿no?, de la moda son hombres. Hay mucha cosificación, me dicen aquí, en Instagram y en YouTube. Poca literatura femenina.
Yo no sé si hay mucha o poca literatura femenina. Lo que no tengo claro es cuánta literatura femenina se lee. Pero primero es que tampoco tengo claro cuánto se lee. Y luego, de lo que leemos, qué elegimos y en función de qué criterio lo elegimos. Porque en España las estadísticas dan que se compran muchos libros, pero que se lee poco. Entonces no sé qué se hace muy bien con los libros. Se rellenamos las estanterías o tal, ¿no? Pero son dos estadísticas contradictorias, ¿no? Por un lado, el gremio de libros y tal te dice que se venden muchos libros en España, sin embargo, luego a la gente cuando le preguntan cuánto lee, normalmente sale que lee poco. Esto no entiendo la letra, no sé si tú lo puedes leer. Bueno, habla de los anuncios del gimnasio, habla, entiendo, de la plataforma Only, no sé si son solo coches o Only Foros, no sé si... Only Fans, no la conozco. Conozco una que es Foro Coches, o si hay una que es Foro Coches donde también hay... Esta se también... trata mucho este tipo de problemas en las plataformas y redes, digamos así, de intercambio de mensajes para diferentes cosas, donde al final se utiliza también un lenguaje bastante machista. Esta también es interesante porque habla de la ropa de los niños y de las niñas, ¿no? Cómo van vestidos los niños y las niñas. Y esto me da pie a hablar también de la hipersexualización de la infancia, porque se han tenido que retirar algunas campañas de grandes superficies de bikinis para niñas de 9, 10, 11, 12 años, que obviamente todavía no les ha salido el pecho, pero que esos bikinis llevan relleno. Entonces, compran los bikinis ya con relleno. Y la publicidad de ese tipo de bikinis es donde la niña, con 9, 10 años, está con un combinado, o sea, con un cóctel, como en posición sexy, imitando a los mayores, y con relleno en el sujetador, con 9, 10, 11 años. Entonces, bueno, se retiraron esas campañas publicitarias porque hay esa erotización y esa hipersexualización de las niñas ya desde muy pequeñitas. Mira, otra cosa también importante, las aplicaciones para ligar destinadas a hombres homosexuales, también hay mucha cosificación. Es cierto, en la pornografía gay también hay mucha cosificación y es cierto que en las aplicaciones para ligar también hay como un mercado de la carne, ¿no? Entendedme la expresión entre comillas. Luego existen determinadas expresiones para referirse al hecho de haber mantenido relaciones sexuales que son bastante soeces y que están bastante también normalizadas y generalizadas, ¿no? Entonces, en este tipo de expresiones y de relaciones se identifican a una persona reduciéndola a un mero agente pasivo. Bueno, luego las aplicaciones para conocer a gente como Tinder y todo esto, donde igual hay una mercantilización de los cuerpos de los usuarios porque es el cuerpo lo que se muestra, ¿no? Para quedar con los otros. Bueno, y luego el rechazo a determinadas mujeres porque alcanzan posiciones de prestigio y entonces las desprecian y no le atribuyen ese logro a su capacidad, sino que hay comentarios de a saber cómo lo habrá conseguido, ¿no? Que eso también es bastante típico dentro del ámbito profesional. Y creo que ya... esta era la de la ropa. Sí. Creo que no me queda ninguna más. No sé Sí, si tenemos algunas en el chat. Sí, tenemos algunas por aquí. Bueno, hay una de las que había antes que no podías leer, que según he descifrado dice algo así como las plataformas, como creo que dice Twitters, aunque no estoy seguro que diga Twitters, donde muchas creadoras, habla propiamente de las creadoras de contenido, se cosifican ellas mismas durante sus
retransmisiones. Y luego hay un par de comentarios que nos llevan a través de las redes. Uno que nos llega desde Brasil. Dice que cuando vivía en España tenía una relación difícil con su pareja, que no la dejaba trabajar. Por otro lado, en el ámbito académico, habla también, esta también viene desde América Latina, y nos indica cómo el profesorado debería de tener en cuenta también a la mujer que sufre dolencias a causa del periodo y vigilar que los grupos de trabajo académico, por ejemplo, no haya un rol sexista. Nos indica también cómo en los trabajos académicos hay que visibilizar las fuentes o la producción intelectual en forma variada o equitativa. Y yo sí, si no te importa, sí que me gustaría añadir un ejemplo, sobre todo porque también pone en contraposición en el contexto en el que vivimos aquí en Europa con respecto, por ejemplo, a América Latina. Aquí tenemos algunos alumnos de América Latina, sobre todo también en online, que nos siguen, y bueno, en muchos cursos de verano hemos tenido gente que está aquí de alguna manera haciendo un doctorado y que han participado en nuestros cursos. Yo recuerdo hace 3 o 4 años tuve que pasar por Salamanca, porque tengo familia allí, y al venir para acá pues había varios alumnos que tenían que venir al curso de verano y dijimos, bueno, pues si te los puedes traer, encantado. Se montaron en el coche, eran un chico y 2 chicas que venían de Colombia, y entonces, claro, yo soy de Salamanca y le dije, bueno, pues ¿qué tal en Salamanca, no? Lo estaréis pasando muy bien. Dice, no, pues es que es una ciudad muy tranquila. Y yo diciendo, bueno, Salamanca tiene de todo menos tranquilidad, ¿no? Y digo, os estáis equivocando de zona o qué estáis haciendo, ¿no? Y entonces, claro, cuando profundizamos la conversación, la tranquilidad, sobre todo, y esto me lo decían las chicas, se referían a la seguridad. O sea, es muy tranquila porque podemos salir por la noche sin que nadie nos diga nada, tenemos la posibilidad de expresarnos sin que de alguna manera, pues solamente por el hecho de ser chicas, pues nos discriminen, y a mí eso me llamó mucho la atención, ¿no? Y también te pone un poco en contraposición, aunque visto lo visto y visto lo que has leído aquí, pues vemos que el problema está muy latente, el problema es real y todos tenemos ejemplos de ello, pero también yo creo que hay diferencias, si podemos decir que de alguna manera la legislación europea, el contexto en el que vivimos, o la propia legislación nacional, por supuesto, pero también el hecho de lo que el tema que estamos tratando aquí, de los valores europeos, nos permite de alguna manera reforzar esos derechos, defenderlos mejor con respecto a otros países donde el simple hecho de salir a la calle siendo mujer ya es un peligro, ¿no? Porque ya te consideran como un ser que no tiene derechos o que no tiene... No, es así. Entonces, a mí me llama mucho eso la atención, y cómo mucha gente de la que viene a América Latina a estudiar Europa se siente tranquila, se siente segura. Claro, yo lo de la tranquilidad lo veía por otra... fíjate lo que es el concepto de una palabra, cuando yo lo veo desde el contexto europeo a cuando lo ves desde el contexto, por ejemplo, de América Latina. Es bastante diferente. Sí, no, es totalmente cierto, porque los niveles en ese sentido, yo que también he tenido la buena suerte por temas profesionales de estar mucho allí, y cuando han venido también doctorandos, en el caso de Toledo, a los cursos nuestros que tenemos en el mes de enero, nos decían igual, decían qué placer poder caminar con más o menos seguridad, puedes tener un robo como en cualquier sitio, pero no una agresión física normalmente, ¿no? Y luego ese mayor respeto también hacia la mujer, lo cual no significa que en nuestro caso esté todo perfecto, porque estamos viendo que no es todo perfecto. Hay una cosa que no me gustaría que se quedara sin decir ahora, con el tema del control de las redes sociales por parte de las parejas, porque esto es gravísimo. Esto de tener, a mí me han contado chicas, ¿no? Cuando hemos hecho talleres o hemos hecho charlas con gente de institutos, me han dicho chicas que, bueno, para empezar, que tener 16 o 17 años y no tener novio era un fracaso social. Con lo cual eso para mí era herida mortal. O sea, que una persona con 16 o 17 años piense que es un fracaso social porque no tiene novio, es porque tú te estás definiendo en función de un hombre, de otro alguien, ¿no? Y entonces tú no eres tú, sino eres por relación a otro alguien. Entonces, como no quiero ser un fracaso social, ¿no? Me lío, me pongo de novia, o llamémosle como queramos, con alguien. Y ese alguien le tienes que estar dando cuenta todo el rato de con quién estás, mandándole fotos de con quién estás, de a quién has ido a ver, de quién no has ido a ver. Por supuesto, te pide todas las claves, a ver con quién estás enviando WhatsApp, o a quién sigues o a quién no sigues en las redes.
Y esto me parece increíble que se esté permitiendo. Esto por un lado. Por otro lado, hay la concepción, que yo estoy en modo pánico, de que los celos es algo positivo. Es decir, de que si soy celoso es porque te quiero mucho. Y no se identifican los celos como algo patológico y como una falta de seguridad de la otra persona en sí misma. Y te lo trasladan a ti, ¿no? Y que te tienes que estar revisando tus comportamientos a ver si de verdad estás haciendo cosas que puedan molestar a la otra persona. Entonces, entregas las redes sociales como mecanismo de, no, mira, que yo no estoy haciendo nada para que tú te sientas celoso. Pero entender que los celos es algo positivo o que eso es algo que demuestra que la otra parte te quiere muchísimo es una barbaridad. Los celos es algo patológico. Y más derivadas de estas cuestiones es el control de la forma de vestir, en dos direcciones totalmente opuestas cuando tienes pareja. O vas súper expuesta, divina de la muerte, en plan voy luciendo trofeo aquí al lado, o vas tapada hasta de los pies a la cabeza porque no quiero que te vea nadie, solo yo. En cualquiera de los dos casos, alguien te está imponiendo cómo vestirte y no eres tú quien está decidiendo cómo te apetece vestirte. Entonces, si tuviéramos más tiempo, ahora aquí estamos aquí más en confianza, ¿no? Para ir tirando del hilo, iríamos sacando un montón de cosas que podemos considerar más grandes o menos grandes, pero que todas están ahí armando ese puzzle que hace que la igualdad real en este momento, obviamente, no esté conseguida e incluso estamos ante el avance, o sea, la posibilidad de retrocesos, porque los efectos nocivos de crecer y de vivir en una sociedad que cosifica a las personas a través de estos mecanismos que hemos puesto hoy encima de la mesa, pero hay otros muchos, son evidentes o más evidentes todavía para mujeres y niñas. Y ahí están a diario las consecuencias derivadas de esa violencia machista. Hay acosos, hay vejaciones, hay maltratos, hay agresiones sexuales y hay asesinatos. Y a pesar de esto, cuando se aborda el tema en los medios de comunicación, muchas veces lo único que se hace es dar las tristes estadísticas sin analizar las causas que provocan o cuáles son las medidas necesarias para prevenir y resolver. Y la responsabilidad, insisto, es de la sociedad en su conjunto, también de las universidades, y por eso es interesante que podamos compartir este tipo de foros, de análisis, de reflexión, que nos puedan ayudar a salir de ese tipo de situaciones en las que podemos llegar a creer que eso es lo normal y ese tipo de relaciones no son normales. Entonces, huyamos, seáis chicos o chicas, de las relaciones tóxicas. Por favor, os lo pido, porque con 8.000 millones de personas que hay en el planeta, si alguien quiere estar en pareja, tiene muchas opciones de encontrar a la persona que sea adecuada para él o para ella desde el punto de vista del respeto y de compartir un proyecto de vida que no sea de subordinación de nadie a nadie. Hemos llegado al final del tiempo, lamentablemente, y bueno, pues de alguna manera ha quedado patente, yo creo, muchas veces, bueno, en gran medida cuando estabas leyendo alguno de los comentarios yo estaba pensando que parece mentira que a estas alturas, en el siglo XXI, este tipo de cosas puedan seguir pasando, a pesar de toda la protección que tenemos encima y todos los mecanismos que tenemos para luchar contra ello. Podrían ser perfectamente comentarios que estuviésemos quitando los de las redes sociales, que estuviésemos mencionando hace 15, 20 años, con lo cual de alguna manera queda patente que todavía queda mucho trabajo por hacer y bueno, yo lo que sí quiero creer y sobre todo llevándonos el tema al contexto de este curso es que existen mecanismos precisamente pues para luchar contra ello y que de alguna manera también la Unión Europea está ahí para protegernos, defender esos valores y que la igualdad es uno de los principios y valores europeos en la cual se sustentan también los tratados. Hay un artículo que está muy definido, pero luego hay mucha legislación que realmente nos permite defendernos y creo que es con lo que tenemos que quedarnos en este. Tenemos herramientas, utilicémoslas. Exactamente. Pues nos quedamos con eso. Un aplauso para la ponente y pasamos a la siguiente. A vosotros. Muchas gracias. Gracias por la participación.